El 10 de noviembre se festeja el Día de la Tradición en la Argentina. La palabra tradición deriva del latín tradere y quiere decir donación o legado. Es lo que identifica a un pueblo y la diferencia de los demás. Es algo propio y profundo, siendo un conjunto de costumbres que se transmiten de padres a hijos. Cada generación recibe el legado de las que la anteceden y colabora aportando lo suyo para las futuras. Así es que la tradición de una nación constituye su cultura popular y se forja de las costumbres de cada región. El Día de la Tradición se celebra el 10 de noviembre, día en que nació el escritor José Hernández, defensor del arquetipo gaucho y autor de la inmortal obra Martín Fierro. Obra cumbre de literatura gauchesca, relato en forma de verso de la experiencia de un gaucho argentino, su estilo de vida, sus costumbres, su lengua y sus códigos de honor. La idea de institucionalizar un día que conmemore las tradiciones gauchas correspondió al poeta Francisco Timpone, miembro de la agrupación llamada Bases, institución que homenajeaba a Juan Bautista Alberdi y que tenía su sede en La Plata, provincia de Buenos Aires. La agrupación presentó ante el Senado de la provincia de Buenos Aires una nota pidiendo que se declare el 10 de noviembre como Día de la Tradición, por el natalicio en dicha fecha de José Hernández. La aprobación ante la Cámara de Senadores y Diputados fue unánime y fue promulgada un 18 de agosto del año 1939. José Hernández fue un gran autodidacta, periodista, soldado y luchador federalista, cuyo poema Martín Fierro, considerado un clásico nacional, canta la independencia, el estoicismo y el coraje de los gauchos. El 10 de noviembre, en la chacra de Pueyrredón, en el caserío de Pedriel, partido de San Martín, había nacido José Hernández, en la provincia de Buenos Aires. Sus padres fueron don Rafael Hernández y doña Isabel de Pueyrredón, prima hermana de Juan Martín de Pueyrredón. Cuando tenía apenas 9 años, a causa de una enfermedad y ya con su madre fallecida, los médicos recomendaron a su padre, capataz de las estancias de Rosas, que lo llevara a vivir al campo. Se trasladaron entonces al sur de la provincia, al poblado de Camarones. Fue allí, en Camarones, donde entró en contacto con el estilo de vida, las costumbres, la lengua y los códigos de honor de los gauchos. Vive casi una década en el campo y tiene participación en varios enfrentamientos con los indios, que en aquel entonces ocupaban gran parte de la provincia de Buenos Aires. Entre 1852 y 1872, durante una época de gran agitación política en el país, defendió la postura de que las provincias no debían permanecer ligadas a las autoridades centrales establecidas en la ciudad de Buenos Aires. Muere en octubre de 1886, antes de cumplir los 52 años. Hay otros 2 importantes escritores que hablan de los gauchos: Ricardo Guraldes en su conocido Don Segundo Sombra y Guillermo Enrique Jackson en varios de sus libros. Tal vez sea El naturalista en el Plata el libro donde más claramente puede constatarse cuán profundamente llegó a conocer el escritor las costumbres de los gauchos por su experiencia de ser uno más de ellos, un simple gaucho más de su tierra natal. Hudson defiende al gaucho de la acusación de Aragán, que le han formulado algunos viajeros extranjeros, acaso el recordado que él mismo le hacían en ese cargo. Dice que hacen tal afirmación los que no lo conocen y no lo comprenden, y por tanto no lo asocian con el caballo. El gaucho y el caballo son un equipo inseparable.
Con el caballo, el gaucho despliega una notable actividad. Dice así. Montando a caballo es el más activo de los hombres. Su paciente resistencia a privaciones que desesperarían a otros, sus días de penoso trabajo, sus proezas de equitación, sus largas jornadas sin descanso en alimentos impresionan. Si se le priva de su caballo, nada puede hacer sino sentarse en el suelo, en cunclillas sobre sus talones. Según su propio y gráfico lenguaje, le han cortado los pies. Por ello, Jackson piensa que Charles Darwin no entendió al gaucho, que sólo así se explica que se hubiera quedado atónito ante las palabras de un gaucho que le había contestado que era, escuchen bien, que era muy pobre para trabajar. Guillermo Hudson aclara: sin embargo, quien aprecie y comprenda las palabras de aquel peón sabe que la respuesta es significativa. ¿De qué modo mejor pudo haberlo respondido? Él quería decir que sus caballos le habían sido robados, o quizás que algún empleado del gobierno se había apoderado de ellos para el servicio del Estado, y sin caballo no podía trabajar. Debemos conocer para querer y honrar a nuestras tradiciones, recibiendo el legado de las generaciones que nos anteceden y aportando orgullosamente lo nuestro para las futuras.